El día de hoy vamos a hablar acerca de el último de los métodos de solución pacífica. Este último método es el método heterocompositivo. Les venía diciendo, los anteriores los podemos usar todos, podemos escoger, podemos brincar de uno a otro, o sea, podemos hacer mezcla de ellos. Pero con los métodos heterocompositivos, escojo uno o escojo el otro. ¿Y cuál es el uno y el otro? El primero es el arbitraje y el segundo es la jurisdicción. Así es como se ha denominado desde el punto de vista académico. No significa de que siempre se va a llamar arbitraje. Puede ser que existen paneles que decidan llamarse de otra manera o que las partes, que eso también sucede bastante, que las partes digan, no le vamos a llamar arbitraje, le vamos a llamar una solución alterna, pero todo va a ser igual un arbitraje. Entonces, lo que define que es un arbitraje no necesariamente es el nombre, sino que las características del arbitraje. Eso es lo que va a definir si es o no es arbitraje. Y la jurisdicción, pues es la más conocida de todas, es la que los abogados usualmente estudian y conocen, interiorizan, que es un caso que vamos a llevar ante una corte o un juzgado o algo que tenga ya una matiz permanente o lo que muchos de mis colegas llaman semipermanente. ¿Y por qué le dicen semipermanente? Porque algunas de estas jurisdicciones pues tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de fin. O sea que han semipermanentemente estado en el tiempo. Ejemplo, pues no existía la Corte Suprema de Honduras, la Corte Suprema de Justicia de Honduras antes de que existiera Honduras. Pero desde que ha existido Honduras ha tenido su Corte Suprema de Justicia. Entonces, ciertos de mis colegas dicen es semipermanente porque tiene fecha de inicio. Y les digo yo, ok, pero ¿qué corte no tiene fecha de inicio? ¿Verdad? Como que esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué corte es la que no tiene fecha de inicio? Inclusive, cuando estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, no sé, el tiempo antes de que fuera escrita las cosas, pues ahí no sabemos qué era lo que sucedía, cómo resolvían los casos, cómo resolvían las disputas. Cuando ya empezamos a redactar y escribir la historia, pues decían que había un rey o decían que había un emperador y ellos eran los que resolvían los problemas, pero nosotros realmente no sabemos qué era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, muchos de mis colegas dicen semipermanente porque tienen fecha de inicio. Yo le digo a esos permanentes porque obviamente van a perdurar en el tiempo. Ahora, sí existen ciertas jurisdicciones que todos nosotros decimos que sí son semipermanentes. ¿Como cuáles? Como ciertas organizaciones jurisdiccionales que ha tenido las Naciones Unidas, que solo han existido por cierto tiempo, como cuál, como la Corte Criminal para Ruanda, la Corte Criminal para Yugoslavia. En otras palabras, ellos tenían cortes que ya sabíamos que tenían una fecha de inicio y una fecha de fin. Usualmente la fecha de fin no era un día en específico, sino que era cuando el último sea capturado, por ejemplo. Ciertos decían cuando no haya un nuevo caso en tanta cantidad de tiempo. Entonces sí hemos tenido cortes que yo y la mayoría de mis colegas sí denominamos semipermanentes, que son las que tienen fecha de inicio y fecha de fin. Entonces, esas son las jurisdiccionales. En otras palabras, las que ustedes conocen, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Centroamericana de Justicia, es decir, los que tienen esa presencia que ustedes conocen, que ya la han visto, que quizás ya han leído una de sus sentencias. Entonces vamos a ver el día de hoy cuáles son las características de estos métodos heterocompositivos. Vamos a empezar recordando de que estos tampoco solucionan controversias. Quiero que se den cuenta que ninguno de los tres métodos soluciona controversias. Ya a este punto hemos visto la característica principal de los tres, que es que ninguno de ellos soluciona la controversia. Usualmente lo que intentan hacer es solucionar un conflicto que está sucediendo en ese momento o que ya sucedió. Entonces, quiero que miren esa segunda que sí es diferente entre los tres. Si recuerdan, cuando nosotros vimos los métodos autocompositivos, dijimos de que usualmente intentaban frenar un conflicto emergente. En otras palabras, algo que está a punto de suceder
o algo que está sucediendo en sus inicios. Y cuando vimos los métodos de conocimiento, dijimos que eso es lo que querían era evitar el conflicto. Entonces, muchas veces cuando me dicen, ¿cuándo yo debería de usar una o la otra? Muchas veces la respuesta, y les digo muchas veces porque a veces podemos usarlo inclusive cuando el conflicto está en otro de sus momentos, pero usualmente nosotros lo utilizamos los métodos de conocimiento para evitar el conflicto. Utilizamos los métodos autocompositivos para frenar un conflicto. Y usamos el método heterocompositivo ya cuando el conflicto lo tenemos o cuando el conflicto ya ha pasado. Entonces, esa es una clara diferencia entre los tres y una clara similitud entre los tres es que no solucionan la controversia. Y a veces me dicen a mi abogada, han habido veces donde se soluciona la controversia y usualmente les digo yo, no, solo miremos a nivel de Honduras. Hemos solucionado las controversias grandes en nuestro país. Y la respuesta usualmente es, no, ¿de dónde vamos a sacar financiamiento? Vamos a endeudarnos de manera interna, vamos a pedir ayuda extranjera. ¿A quién le vamos a pedir la ayuda? ¿Se la vamos a pedir a los de derecha, a los de izquierda, a los de centro? ¿Vamos a abrir nuestros mercados a que sea un mercado libre o lo vamos a imponer tantas regulaciones que pareciera que más bien tenemos una sobreregulación en ciertas áreas de nuestro mercado? Entonces, no, ni siquiera a nivel interno hemos solucionado controversias. Está demasiado difícil decir que vamos a solucionar una controversia ya con otro estado. Pero lo que sí podemos solucionar es el conflicto. Ese conflicto sí lo podemos solucionar. Como les decía, solo se puede utilizar una. Entonces, les quiero preguntar, ¿por qué creen ustedes que solo puedo utilizar o el arbitraje o la jurisdicción? ¿Qué se les ocurre de por qué solo puedo utilizar una? ¿No? Porque, perdón, Dígame, dígame. porque dan una sentencia, abogada, ¿Y qué efecto tiene la sentencia, Zoraida? ya es de una cosa juzgada. En otras palabras, el final del arbitraje y el final de la jurisdicción le va a dar a usted el resultado de cosa juzgada. En otras palabras, una cosa juzgada yo la puedo volver a someter a que me la juzguen. Sería bueno que nosotros digamos, No, sí, ya existe una cosa, pero la podés volver a someter. Sería bueno que hiciéramos algo así. no, no, definitivamente no. ¿Por qué? Cuéntenos, Zoraida. Porque ya está, ya se emitió una sentencia, ya está juzgado, ya es un caso prácticamente cerrado. No se puede hacer un doble juzgamiento sobre lo que ya se emitió una sentencia. Correcto. Dígame, Bill. Sí, no, entonces volveríamos a un patrón repetitivo, de que cuando se le ocurre a una de las partes vuelve a revivir el conflicto, porque no está conforme por algo, y es algo de nunca terminar. Ahí está, esa sería. Porque si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, yo puedo hacer ciertas cosas en contra de la sentencia. Puedo pedir que me hagan una clarificación, puedo pedir que me digan, que me corrijan algo de la sentencia, puedo pedir que me hagan una reposición, puedo pedir que me hagan una revisión. O sea, yo puedo pedir ciertas cosas en contra de esa sentencia, inclusive puedo pedir que alguien la mire en segunda instancia. Pero ya si hemos terminado todo el proceso, no sería sano que después diga, ok, entonces ya que no me gustó cómo salió, entonces voy a ir a otra instancia. Eso no sería bueno. No sería bueno por el hecho de que pierde la fortaleza esa sentencia. Y si pierde la fortaleza esa sentencia, pues todas las demás van a perder la fortaleza. Entonces caeríamos en algo donde no tendríamos seguridad jurídica, donde las partes estarían litigando por siempre, donde gastaríamos los recursos que tienen esas instancias. Entonces no sería bueno ni para las partes, porque estarían en un conflicto eterno, y tampoco sería bueno para la instancia, porque entonces ellos estarían gastando sus recursos. Obviamente las partes gastarían recursos también,
Pero cuando uno está metido en un pleito, como que no le importa perder los recursos. ¿No les ha pasado eso? Que están en un pleito y no les importa perder con tal de que legalmente alguien les diga que ustedes tuvieron la razón. Yo sé que sí, que si no fue personal, pues tal vez conocen a alguien que sí estuvo en esa instancia. Y si no, piensen en todas las herencias que ustedes conocen. Si las cosas han sido bonitas, entonces la familia se lo reparte y se acabó todo. Pero si uno está en conflicto de quién va a ser el dueño de tal cosa, a veces hasta pierden todo por tener que pagarle a los abogados. Dígame. A la vida han perdido, abogada. Es correcto, hasta la vida. La vida. Correcto. Solo por ganar. Hay un caso de uno de mis colegas que el papá, o sea, el patriarca, se murió hace más de 20 años. Todavía está sometido. Esa cuestión. Ya uno de los hijos se murió, porque el señor se murió ya viejito y el hijo ya se murió, que ya estaba mayorcito. Entonces ahora son los nietos los que están litigando. Les digo, óiganme, ya ustedes, ya, ¿qué es lo que están peleando? Divídanselo. Y me dice, ay, vieras cuántas veces los he tenido que sentarme, dice, a decirles, renuncien a eso, siéntense, platiquen, hablen las cosas. No, porque ¿quién se cree ese queriendo? Ah, bueno, dice, yo mejor que sigan peleando porque yo sigo cobrando, dice mi amigo, pero en realidad ya me aburre. Es que ese es el problema, que uno como abogado también le va aburriendo el caso. Si yo sigo viendo lo mismo, me voy a aburrir. Entonces me dice, ya me aburre, fíjate, me dice, aunque me sigan pagando, me aburre. Porque al principio él les había cobrado una cosa y ahora les está cobrando por hora. Me dice, es que estoy tan aburrido que le puedo cobrar por hora. Ah, bueno, entonces, vos quédate ahí tranquilo, vos está ganando. Sí, amiga, me dice, pero es que me aburre. Bueno, le digo, inclusive el que inició el caso fue el papá de mi amigo, que es abogado, y ahora mi amigo lo heredó el caso. Con eso les digo todo, y lo heredó hace 15 años, ¿verdad? O sea, que no es como que lo acaba de heredar, lo heredó hace 15 años. No, hombre, le digo, y todavía sigo con eso. Sí, amiga, todavía sigo con eso. Entonces, esas cosas es bien interesante verlas, ¿verdad? Que a veces las partes no les importa perder los recursos con tal de ganar el caso. Pero, obviamente, los abogados que están llevando el caso, pero también los jueces o los árbitros que están llevando el caso, se van a cansar, van a seguir gastando sus recursos, su tiempo, ¿verdad? Entonces eso no es bueno para nosotros, que imagínense que después de que salga esa sentencia, vengan ellos y empiecen un nuevo juicio. No sería bueno, ¿verdad? No sería bueno para nadie. No habría seguridad jurídica. Entonces, en resumidas cuentas, solo puedo utilizar uno de estos métodos, o el arbitraje o la jurisdicción, solo uno. No puedo usar los dos. Lo siguiente que tienen que saber acerca de los métodos heterocompositivos es que las partes no han encontrado un acuerdo. No han podido hacerlo. Ya sea que ni siquiera intentaron ninguno de los otros métodos, puede ser que no intentaron ninguno, que no quisieron intentar ninguno porque dijeron, no quiero. Y hay muchos clientes que son así, no solo a nivel de derecho interno, sino también clientes estatales que le dicen, no quiero ni siquiera sentarme con ellos. ¿Ok? Entonces eso normal que suceda, especialmente con esta segunda parte, que es que están enemistados. Cuando hay una enemistad que es manifiesta, es bien difícil que uno trate de llevarlos a una solución que no sea el arbitraje o la jurisdicción. ¿Por qué nosotros como abogados querríamos que nuestros clientes lleguen a otra instancia? Que no sea la instancia de los métodos heterocompositivos. La razón es muy fácil, porque podemos solucionarlo ahorita, podemos llegar a un acuerdo ahorita, y quizás de aquí a 5 años, 10 años, donde ya las cosas estén más tranquilas, podamos volver a sentarnos y podamos hablar y podamos llegar a una solución que le beneficie mejor a los dos, que sea más amigable a los dos, que en realidad los dos queden satisfechos. Porque ya cuando yo tengo una sentencia, usualmente uno de los dos no está satisfecho, si no es que los dos no están satisfechos. Porque también me ha pasado de que hay veces donde tenemos un arbitraje o una jurisdicción y ninguno de los dos queda satisfecho. Entonces muchas veces les digo yo, ¿qué prefieren ustedes? ¿Decidir ustedes o que alguien decida por ustedes? Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando vamos a un método heterocompositivo. Estamos diciéndole, ustedes que son ajenos
sean los que van a solucionar esta causa. Entonces, obviamente, si yo estoy enemistado con esta persona, si yo estoy enemistado con este estado, si yo no quiero ni siquiera sentarme con ellos, estoy en un momento en donde no tengo ningún acuerdo. Y entonces quiero que alguien me solucione el problema que yo tengo. Y por eso es que yo acudo a este método heterocompositivo. Se basa en el respeto y la reputación de quien lo dirige. Y ahí es bien importante también recordar que cuando hablamos de los métodos heterocompositivos, ¿estamos hablando de un arbitraje o estamos hablando de una jurisdicción? Y en esto no es necesariamente el respeto y la reputación que tiene el juez o el respeto y la reputación que tiene el árbitro. Es el respeto y la reputación que tiene la corte. Es el respeto y la reputación que puede tener el Centro de Conciliación y Arbitraje. Entonces, es muy diferente decir Laura Miranda, ¿quién será esa? ¿Quién será esa? ¿De dónde salió? ¿Con qué agua se baña? Literal, a decir, no, vamos a ir al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Organización Mundial del Comercio. Sí, ellos tienen una reputación, ellos tienen una precedencia, ellos tienen ya un respeto que se han ganado en la comunidad internacional. No es lo mismo decir el juez, vamos a ver, McKernan, por decirles algo, el juez McKernan, que decir la Corte Internacional de Justicia. No es lo mismo decir, inclusive, vamos a ver cómo se llama, se me está yendo el nombre, lo estoy viendo ahorita, que es hondureño y hace como 10 años sacó un libro acerca de su tiempo en la corte, que es nacionalista, se me va su nombre. Pero bueno, otro ejemplo de un hondureño. No es lo mismo decir Carlos Roberto Reina a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Será lo mismo decir Carlos Roberto Reina a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quién tendrá mayor respeto y quién tendrá mayor reputación? No solo en Honduras, sino fuera de Honduras. ¿Por qué les pongo el ejemplo de Carlos? Dígame, Irma. La Corte. La Corte. Claro, la Corte. Y les pongo el ejemplo de Carlos Roberto Reina porque él fue no solo juez de la Corte Interamericana, sino presidente de la Corte Interamericana. Para que se den cuenta que sí hay hondureños que han llegado muy lejos en esta vida. Entonces, él no tiene quizás una buena reputación con ciertos hondureños, pero la Corte sí tiene una buena reputación. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando me dicen el respeto y la reputación de quién, es el respeto y la reputación de ese centro, de ese que tiene la corte, que tiene el centro de arbitraje, el que tiene justamente el puesto que ellos están llenando en ese momento. Clásico ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de esos casos que ustedes están investigando casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes no están investigando casos de qué fue lo que dijo Villagrossi en una sentencia, que es uno de los jueces que tiene ahorita la Corte Interamericana. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que mantener en mente. ¿Cuál es el respeto que nosotros le debemos a la Corte? No al que está sentado ahí, a la Corte. ¿Y cuál es la reputación que tiene la Corte? A veces es bien interesante hablar acerca de las reputaciones de la Corte, especialmente en el derecho internacional, porque yo puedo acudir a diferentes cortes por el mismo caso. ¿Por qué yo voy a decidir ir a la Corte Interamericana y no a la Corte Internacional? ¿Por qué yo voy a decidir ir ante la Corte Internacional y no ante el órgano arbitral de la Organización Mundial del Comercio? ¿Por qué ir a la Corte Arbitral de la Organización Mundial del Comercio y no ir a la Corte Arbitral de la WIPO? Esas preguntas que nosotros nos hacemos es algo que nosotros llamamos, se me viene la palabra en inglés, forum shopping. Literalmente es una palabra que ya es conocida por los diccionarios jurídicos en inglés, forum shopping, que lo que significa realmente es voy a ir de compras para ver cuál es el foro que más me va a beneficiar. Entonces, a veces el que más me va a beneficiar va a ser la Corte Interamericana.
a veces va a ser la Corte Centroamericana, a veces va a ser la Corte Internacional de Justicia. Y hay que acordarnos que una vez que ya la Corte Centroamericana dijo algo, no puede ir a la Corte Internacional. Entonces tengo que saber escoger muy bien ante qué foro voy a interponer yo la demanda. Muy importante esa parte. ¿Y en qué voy a basar yo eso? Primero en el respeto que se le tiene que tener a esa resolución que ellos tomen, pero además de eso la reputación que tienen. ¿Será que ellos son de tendencia izquierda? ¿Será que ellos son de tendencia derecha? ¿Será que ellos son del centro? ¿Será que usualmente ellos hacen sus sentencias hablando mucho acerca de una teoría como la droit dérivé, el derecho derivado que vimos en el primer parcial? ¿O será que ellos respetan mucho la pacta sunt servanda? ¿Cómo ha dictaminado esa corte antes? Esa pregunta enorme. A veces la respuesta a esa pregunta la da un experto que lo único que hace es saber cuál es la jurisprudencia de los diferentes órganos. Entonces usted va donde ese abogado y le dice, oíme, fíjate que yo tengo un caso y estas son las características del caso. Estas son las partes. Este es el componente político y este es el componente económico, por ejemplo, de esta disputa. ¿Dónde crees vos que debería de someterlo? Y literal, por dar esa respuesta, que es una respuesta que puede tomarle 10 minutos darla, viendo los hechos quizás 10 minutos, en casos que son un poquito más complejos, un día entero, él puede cobrarle hasta $10,000. O sea que créanme que tener la habilidad de poder dar esa respuesta de cuál es el foro que más me va a beneficiar a mí, tiene mucha incidencia y tiene mucho beneficio para el abogado que puede hacer ese tipo de consultas y respuestas. Entonces, cuando litigamos en el derecho internacional público, usualmente los abogados son muy bien pagados. Inclusive el abogado que simplemente le va a decir, interponerlo ante tal jurisdicción o ante tal consejo o ante tal comisión. Ese que le va a dar esa respuesta, inclusive ese, puede ganar mucho dinero. Y todo se basa no solo en el respeto, sino en la reputación, que yo la miro usualmente por la jurisprudencia que ellos han dictado. Lo siguiente que tenemos que saber es que en los dos, los abogados somos los protagonistas. ¿Por qué? Porque usted necesita un abogado que sepa el trámite. Cuidadito va a pensar de que el abogado de Honduras va a ser cualquier abogado que se haya graduado de Derecho. No. Usualmente cuando usted está ahí y está recién graduado es porque lo llevan de asistente y usted nunca va a abrir la boca. Cuidadito va a pensar que va a poder abrir la boca porque obviamente tiene que saber mucho acerca del derecho para poder opinar. Lo segundo que usted tiene que saber es que usualmente estas personas tienen maestrías, usualmente son altamente especializados, los que van a ir de representantes, ¿ok? Altamente especializados, tienen aproximadamente 10 o 15 años de estar trabajando en esto, ya sea como parte de la corte, que una vez que ellos ya han hecho su tiempo en la corte, pues salen y empiezan ellos a ser los representantes legales, o que ellos han estado, por ejemplo, de asesores de uno de los presidentes, de uno de los jueces. O sea que ellos han hecho carrera en esto y ya tienen 10 o más años de estar empapados del tema, empapados del proceso, de cómo se llevan las cosas. Y así estamos hablando de los jueces. Bueno, tiene que saber por lo menos, inclusive en la Corte Centroamericana, tiene que saber por lo menos español e inglés. ¿Por qué? Porque muchos temas nosotros los tomamos con Belice, por ejemplo. En Belice no se habla español, se habla inglés. Entonces, como mínimo, tiene que saber español e inglés. Como mínimo. Ya si está hablando de la Corte Internacional de Justicia, tiene que saber inglés, francés y otro idioma a la perfección. O sea que tiene que ser como su idioma nativo. Además de eso, tiene que haber publicado mínimo 10 libros. O sea, sí, no es como que esté escrito en algún lugar, pero el que menos libros ha publicado de los que ha estado en la Corte Internacional de Justicia son 10. Y no son libros de poesía y de cocina, son libros de derecho. O sea que no es como que, voy a escribir un libro de poesía jurídica. No. Tiene que ser un libro especial acerca del derecho. Además de eso, tiene que tener... usualmente los que han estado sentados en la corte tienen maestría y doctorado, si no el que menos educación ha tenido 4 maestrías. 4 maestrías. Y estoy hablándoles de las primeras cortes internacionales de justicia. Cuando estábamos hablando todavía de la Liga de Naciones, 4 maestrías tenía el que menos educado ha estado.
¿ok? O sea que educación formal es lo que estamos diciendo. Otra de las características que tienen estas personas es que ya son mayores. Ya, o sea, yo, por ejemplo, no podría aplicar ahorita, no solo porque no sé francés a la perfección, sino porque estoy muy jovencita. Ellos quieren personas que ya están canchadas, que tienen una experiencia en el derecho de más de 30 o 40 años. O sea que estamos hablando de personas que realmente saben del derecho. Y obviamente muchas personas me preguntan a mí, ¿han habido hondureños en la Corte Internacional de Justicia? La respuesta es no, ha habido un salvadoreño, eso sí. O sea que tenemos un vecino que estuvo. Y no solo estuvo, sino que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia. O sea que sí podemos. Lo único es que tienen muchos requisitos para poder llegar a esos puestos. Los que obviamente, porque pasó una situación que hizo que no fuera cierto, que fue Brexit. Pero antes de Brexit, siempre habían estado los 5 que tienen sillas permanentes en el Consejo de Seguridad, eran 5 de los jueces que siempre habían estado, de esas nacionalidades. O sea que desde el inicio de la Corte Internacional de Justicia hemos tenido uno que es francés, uno que es británico o del Reino Unido, uno que es de Rusia o de la Unión Soviética, uno que es de China y el otro que es Francia. Vamos a ver, ¿a quién se me olvidó? Estados Unidos de América. Uy, casi nadie. Entonces, esos 5 de las sillas permanentes siempre habían estado hasta que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea. Y entonces lo castigaron y pusieron a alguien que no era del Reino Unido. ¿Ok? Entonces, obviamente el término se le va a terminar y cuando vuelva a hacer la elección para el puesto de él, se va a nombrar a alguien del Reino Unido. Pero hasta ese momento, ese fue el castigo por haberse salido justamente. Muchas personas me dicen a mí que a veces ellos no entienden cómo eso es castigo y la respuesta es porque ya Gran Bretaña no tiene quien lo defienda, el Reino Unido no tiene quien lo defienda a capa y espada teniendo su propio juez ahí. ¿Será lo mismo tener un juez hondureño y que llegue un caso de Honduras a tener un juez que sea argentino y llegue un caso de Honduras? ¿Será lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Dice Elizabeth que no es lo mismo. Entonces, obviamente, el Reino Unido ha perdido ese gran elemento de tener permanente ahí a su juez. Como les digo, tampoco eso está escrito en ningún lugar, pero eso había sido pacto de caballeros de que siempre los 5 iban a estar. Y no están justamente por Brexit, porque Gran Bretaña decidió salirse de la Unión Europea. Entonces, tanto los abogados que van a ser los representantes como los abogados que van a decidir el caso, ya sean jueces o árbitros, son personas que son necesariamente abogados. Ahí no podemos tener un ingeniero, ahí no podemos tener alguien que sea de otra profesión, ahí vamos a ser abogados. La siguiente característica es que someten el conflicto para que sea un extraño, un tercero, el que lo solucione. Y este es justamente la parte que hace menos atractivo el método heterocompositivo, porque usted pierde el control. Cuando usted lleva un caso legal, pues usted tiene su punto de vista y el otro tiene su punto de vista. Si los dos tuvieran el mismo punto de vista, no habría conflicto, ni tampoco habría controversia. A veces me preguntan a mí cuál es una de las frases que yo más he dicho dando clases, y la frase que yo creo que más he dicho dando clases, además de pueden usar todo menos a su compañero en mis exámenes, además de esa frase, yo creo que la frase que más he dicho es, todos los casos son como tortillas. No importa qué tan delgadas usted las haga, tienen 2 caras. Yo creo que esa es la frase que más he utilizado yo con mis alumnos, y es para que se den cuenta de que en todos los casos, como mínimo, van a haber 2 versiones. Como mínimo. ¿Por qué les digo como mínimo? Porque puede ser que el juez tenga su tercera versión. Habiendo escuchado los hechos, habiendo evacuado las pruebas, esta es mi versión de lo que ha sucedido y lo que tiene que suceder. Entonces, como mínimo van a haber 2 versiones. Y puede ser que haya una tercera. Dígame, Elizabeth. Abogada, ¿por qué solucionando el conflicto? Si al fin el conflicto lo provoca la controversia, ¿por qué no se soluciona la controversia? Ah, muy bien, porque quizás el conflicto solo sea una superficie, solo sea lo que yo estoy peleando ahorita, no sea la raíz de lo que realmente me hace pelear con el otro. Ejemplo claro de eso, la Guerra Fría.
la Guerra Fría de los Estados Unidos, ellos decían, es porque los rusos tienen misiles en Cuba que están apuntando a la Florida. Ok, quitaron los misiles y ¿siguió la Guerra Fría, sí o no? Claro que sí, porque el conflicto en ese momento solo era la superficie, no era la raíz de lo que realmente era la controversia. Entonces los misiles son el conflicto, pero la controversia en sí era capitalismo en contra de socialismo. Esa era la controversia. Así de sencillo era la controversia. Obviamente, eso fueron décadas que estuvieron peleando. Estamos hablando desde el tiempo de, vamos a ver, sinceramente, desde antes de que iniciara Kennedy su presidencia, hasta que Ronald Reagan hizo el paro en la que les digo Isling Berliner, que significa yo también soy berlinés, para que votaran el muro de Berlín, ¿sí? Entonces, eso es como uno de los últimos momentos que hubo en esa controversia. Y muchos dicen justamente ahora, pero es que todavía existe una controversia, todavía los gringos se pelean en contra de los rusos, todavía está la controversia, no necesariamente la misma exactamente de socialismo versus capitalismo, sino que cuestión de quién tiene la mejor tecnología, quién tiene las mejores armas. O sea que todavía subsiste una controversia, aunque el conflicto ya no está. Entonces, por eso es que cuando nosotros solucionamos el conflicto, quizás no solucionemos la controversia. Eso es bien importante. Otra de las cosas que me dicen a mí, por ejemplo, es, bueno, pero si Honduras ya ganó los bolsones y Honduras ya le dio una petateada a El Salvador, ¿verdad? Porque eso es lo que se siente que fue en 1992 que salió esa sentencia. ¿Por qué siguen hablando de la isla del conejo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ellos siguen hablando acerca de eso? Porque los bolsones eran el conflicto, pero ¿cuál es la controversia en sí? ¿Qué creen ustedes que quiere El Salvador con Honduras? ¿Qué es lo que ellos quieren? Salida al mar. Eso es. Salida al mar Caribe. Eso es lo que ellos quieren. Que en realidad significa salida al océano Atlántico. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, ¿nosotros ya resolvimos el conflicto? Claro que sí. ¿Pero se va a solucionar la controversia? No. Puede ser que iniciemos otra cuestión jurisdiccional o cuestión arbitral y que ya dejemos de manera definitiva la isla del conejo de Honduras. Ok, pero ¿usted cree que eso va a solventar la controversia? No, van a buscar otra manera, porque la controversia de ellos es, yo quiero salir al Atlántico, porque ellos quieren ser como es Panamá, de ser un canal, ya sea seco o húmedo, ellos quieren ser un canal. Y mientras ellos no lo tengan, va a ser muy difícil que ellos digan, ah, no, ya no tenemos una controversia entre nosotros. O sea que esa es la razón, Elizabeth. ¿Sí? Ok. Lo último que tenemos como características de los métodos heterocompositivos es que son también conocidos como métodos impuestos. Porque, y aquí es un porque bien grande, porque la solución que nos dan es obligatoria. Yo tengo que seguirla. A veces me preguntan a mí, abogada, pero han habido sentencias en contra de los 5 grandes que no se han respetado. Sí, sí han habido. ¿Y qué sucede que ellos no las respetan? Oh, porque ¿quién creen ustedes que es el que ejecuta estas sentencias o estos laudos arbitrales? ¿Quién creen ustedes que es el que los ejecuta? Allá en público 1, quizás lo tuvieron que ver. El que ejecuta estas sentencias va a depender de cuál es el órgano que yo utilicé. Pero si yo utilicé, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, el que ejecuta la sentencia es el Consejo de Seguridad. Y si yo soy uno de los 5 que tiene silla permanente y tengo el derecho al peto, y a mí vienen y me dicen, Estados Unidos, fíjese que usted tiene una sentencia en contra de Nicaragua. Esto es verdad. Y no la ha ejecutado, no ha pagado lo que tiene que pagar por la famosa Irán Contra. No ha pagado lo que tiene que pagar. Estados Unidos le dice, siga hablando todo lo que usted quiera. Y usualmente en ese entonces, porque fue en el tiempo de los 80s, había un cartelón acá que decía Estados Unidos y justo enfrente, que dicho sea paso, ya casi no utilizamos esos cartelones,
hay un cartelón y encima del cartelón hay otro que es igualito. Y cuando usted quiere hablar, usted lo para así. Y entonces Estados Unidos deja que usted hable todo lo que usted quiera, todo. Siga hablando. Claro que sí, China, belleza, China. ¿Cómo dijiste, Rusia? Ah, que es tu amigo. Sí, seguí hablando lo que quieras. Y estaba así con su... Y entonces cuando ya el secretario de la mesa o el presidente de la mesa decía, ahora tiene la palabra Estados Unidos decía, muchas gracias su señoría por darme la palabra, veto. Y cuando yo interpongo el veto, no podemos ni siquiera seguir hablando del tema. En otras palabras, ¿han existido sentencias que ha sido muy difícil que las ejecutemos? Sí. ¿Por qué? Porque el órgano ejecutor está reinado o está dirigido o está compuesto de manera permanente por esos 5 en cuestiones de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si hay una sentencia en contra de ellos, veto y no la siguen. Esta sentencia que les estoy comentando de Estados Unidos en contra de Nicaragua, que Nicaragua ganó por las cuestiones de Irán contra, Estados Unidos al final del día dijo, yo voy a respetar las sentencias cuando ya no estén los sandinistas en poder. Y el día que salieron los sandinistas del poder y entró Violeta Chamorro a la presidencia, en el acto de la presidencia, después de que tomó juramento Violeta Chamorro, le entregaron un cheque. Literalmente fue un cheque, porque estamos hablando de los 80, señores. Un cheque se lo dieron así y le dijeron, tenga, aquí está lo que le debemos a Nicaragua. O sea, porque ellos pueden hacerlo, porque ellos tienen el poder para hacerlo. Porque ellos tienen el poder para hacerlo, porque nosotros como estados decidimos que ellos iban a tener esas sillas permanentes y decidimos que ellos iban a ser los que iban a ejecutar las sentencias. Entonces, culpa de nosotros, porque nosotros dijimos que estaba bien y nosotros dijimos que íbamos a ser parte de Naciones Unidas y que así va a funcionar. Cuando son cosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los que tienen que decidir son los del Consejo de Seguridad, justamente de la Organización de Estados Americanos. Y adivinen quién siempre tiene una silla en esa organización. Estados Unidos de América. Entonces, si usted tiene una sentencia en contra de Estados Unidos de América, pues ellos pueden decir, veto, lo siento, no la voy a seguir hasta que a mí se me ronque. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido que así va a ser. No es porque nadie más nos dijo, nosotros decidimos que así va a ser. Entonces, ¿son obligatorias? Sí. ¿Tenemos que cumplirlas? Sí, especialmente si nosotros no somos los 5 poderosos. Esa es la respuesta. Porque los 5 poderosos sí se pueden dar el lujo de decir yo no la voy a seguir hasta que a mí se me ronque seguirlas. Y si no quiero seguirlas nunca, pues no la voy a seguir nunca. Otra pregunta que me hacen a mí es si Estados Unidos es el único que hace esas cosas. No. China es el famoso por hacer esas cosas. China es el más famoso por usar su derecho al veto. Y usualmente Estados Unidos cuando dice veto le da una explicación a uno, como que lo hace sentir bonito, como miren, según los Estados Unidos de América y las estadísticas y los reportes y no sé qué, y le hacen un rollo y hablan una hora entera solo para decirle no. ¿Ok? Eso es Estados Unidos. China, en cambio, solo dice veto. ¿Y por qué China? Veto. Veto. Porque puedo. Así de sencillo, porque puedo, veto. Y entonces todos nos quedamos viendo como, pero usted sabe que hemos estado hablando 2 semanas acerca de este tema y usted sabe que nosotros estamos a media hora de tomar la votación y usted sabe de que nosotros, sí, y todavía quiere vetar, sí, pero ¿por qué está vetando? Veto. Entonces a veces les digo yo, miren, a mí por lo menos me gusta Estados Unidos que me la deje ir suave y me dice por qué y cuáles son sus razones y qué es lo que tengo que hacer yo para solventarlo, porque China a mí solo me dice veto y se acabó. Y no me dice por qué. Ahí tengo que andar yo después hablando con los chinos y dicen, oye, ¿por qué vetaste? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Decime qué es lo que tengo. Ah, meterme a la página electrónica y quitar una palabra. Belleza, yo lo hago. Literal, hasta eso he tenido que hacer. Ir donde la gente y decirle, es que China está enojado porque vos tenés una palabra ahí en tu computadora, en tu página electrónica que no le gusta. Ok, entonces, sí, los 5 poderosos todavía siguen siendo poderosos y ese es parte de su poder. ¿Tenemos preguntas sobre las características o nos han quedado claras? Muy claras, abogada. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces nos miramos mañana para hablar acerca de el arbitraje. Así que tengan buena noche. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogada. Buenas noches.